vamos a ver las reacciones que ha generado el anuncio que realizó el ministro de Educación Nicolás Cataldo anoche aquí en CNN Prime sobre el proyecto de condonación del CAE y que va a ser presentado a fines del mes de septiembre. Ya nos acercamos a este, era un anuncio anterior, pero se acerca la fecha y Colomba Eichholz está aquí para darnos más detalles de lo que dijo el ministro anoche y cuáles fueron las reacciones. Bienvenida, Colomba. Hola, Mati, muchas gracias. Bueno, así es, desde el 15 de mayo se esperaba entonces que ingresara este proyecto, luego de que fuera el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, quien informara que este proyecto de condonación del CAE y también de modernización del sistema de financiamiento de educación superior se presentara en septiembre. Es que justamente ayer en CNN Prime estuvo con nosotros el jefe de la cartera de Educación, quien, bueno, cumplía un año administrando esa misma cartera, y es por eso entonces que en entrevista justamente con Mónica Rincón se le consulta por este proyecto, y es que el ministro entrega los primeros lineamientos de lo que sería este nuevo sistema de financiamiento de educación superior y, por cierto, también la condonación de crédito con aval del Estado. Recordemos, Mati, esta había sido una propuesta de campaña del presidente Gabriel Boric. En un comienzo era una condonación universal, es decir, para todos los deudores. Sin embargo, con el tiempo esta propuesta fue variando, dado la significancia económica que este proyecto significaba. Aproximadamente 11.000 millones de dólares era lo que conllevaba condonar el CAE para todos los estudiantes y ahora, por supuesto, trabajadores y personas deudoras de este beneficio, este crédito que proporciona entonces el Estado para la educación superior. De esta manera, Mati, pudimos conocer ciertos lineamientos, como te decía, ciertos adelantos de este proyecto que, tú bien decías, Mati, se va a presentar a la vuelta del 18 de septiembre, la última semana entonces de septiembre, en el Congreso Nacional. Y es que el ministro Nicolás Cataldo mencionó que no descarta una condonación total para un grupo acotado. En sus palabras, para un grupo apretado, personas que tengan dificultades con pagar este crédito con aval del Estado y también que se vean afectadas entonces por el monto de esta deuda. Asimismo, también dio a conocer que se darán ciertos incentivos para las personas que hasta el momento no hayan pagado esta deuda. Aproximadamente son 540.000 deudores que dejaron de pagar estas cuotas por diferentes motivos, por ejemplo, la entrada de la política pública de la gratuidad en 2016, así como también la propuesta del presidente Gabriel Boric en su campaña justamente ya hace un par de años, donde mencionaba esta condonación universal para todas las personas que debieran esta deuda de crédito con aval del Estado. Pasemos, Mati, a revisar entonces cuáles fueron los adelantos. Yo te adelantaba justamente un poco de lo que se conversó durante la jornada de ayer en CNN Prime, pero pasemos a revisar cuáles fueron las palabras exactas que utilizó el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, para hablarnos de este proyecto. Mira, eso es parte de lo que estamos cerrando con el Ministerio de Hacienda. No está descartado, evidentemente. Es muy probable que aquellos que están más apretados, que están en peores condiciones, sí tengan una medida significativa en términos de resolución de su deuda, de condonación. Cuando hemos hablado nosotros de que el sistema tiene que ser progresivo, es decir, justo, implica necesariamente que tenemos que mirar cuál es la condición de cada una de las personas que son deudoras. Ahora, eso no quiere decir que no todos, o sea, eso quiere decir exactamente que todos van a tener una respuesta en función de su condición y su realidad. Claro, pero no va a ser igual para cada uno. Por supuesto, la respuesta. No podemos decir que un profesional que se logró titular, que estudió y logró con éxito llegar al final de la carrera, que hoy día ejerce su carrera, tiene la misma situación de una persona que ingresó producto de este proceso de masificación, que tuvo cosas buenas y también cosas malas, y que no logró terminar. Claro, entonces Nicolás Cataldo, el ministro de Educación, justamente hace énfasis en que no se va a condonar la deuda del crédito con aval del Estado para toda la población, para todo el universo, como sí se proponía en la propuesta del presidente Gabriel Boric en su programa de gobierno. Ahora sí dice que se va a intentar condonar en su totalidad a las personas que estén más apretadas, es decir, como te decía justamente, Mati, las personas que tengan más dificultad para pagar este crédito, esta deuda finalmente al Estado. También comentaba Nicolás Cataldo que durante esta semana se reunieron con Renovación Nacional como una reunión prelegislativa que justamente se hace para dar ciertas directrices y lineamientos del proyecto que hoy busca proponer el gobierno, así como también cuál va a ser finalmente el recibimiento que podría eventualmente tener esta propuesta. Es por eso que esta semana entonces se reunió el ministro de Educación con Rodrigo Galilea, el presidente de Renovación Nacional, así también como el senador García Ruminot, presidente del Senado, y decían, estos parlamentarios
parlamentarios que tuvieron un buen recibimiento de lo que sería este sistema de modernización que viene a cambiar el sistema actual del crédito con aval del Estado, lo viene a eliminar y viene entonces a modernizar el sistema de financiamiento de la educación superior. En ese punto, decían los parlamentarios, habría eventualmente un acuerdo, sería más fácil entonces aprobarlo en el Congreso. Sin embargo, la condonación del CAE sería el principal problema que eventualmente ya va a haber que destrabar con la oposición una vez que esto ya comience su legislación. Asimismo, también el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, mencionaba que no se ha juntado, no se han realizado reuniones con el Partido Comunista. Todavía falta entonces reunirse con el Partido Comunista, con la UDI, entre también otros partidos de la oposición. En su mayoría se han reunido con partidos del oficialismo, entre ellos el Frente Amplio, el Partido Liberal, Acción Humanista, pero decía Nicolás Cataldo que a fines de este mes ya se deberían concretar todas las reuniones con los diferentes partidos en torno a este proyecto. Pasemos a revisar cuáles fueron las reacciones, por cierto, que hubo de estos lineamientos, de estos adelantos sobre este proyecto, particularmente la oposición con el diputado Diego Chalper y también el diputado Stefan Schubert, que es parte también de la Comisión de Educación. Escuchemos cuáles fueron sus reacciones. Es lamentable que cada 3 o 4 meses vuelve a repetir esto y siempre señala que va a condonar a distintos grupos en distintas condiciones y con un financiamiento distinto. Nosotros esperamos que de manera seria haga una propuesta para que podamos discutirla y analizarla. Hoy día no podemos referirnos porque cada vez que se menciona esto se menciona distintas condiciones y características. Esperamos entonces que el ministro presente el proyecto para que nosotros podamos opinar. Ahora sí, le señalo al ministro que en educación tenemos muchas necesidades y muchos otros problemas que esperamos él pueda también atender: la calidad, la seguridad, la infraestructura, el sistema de admisión, las matrículas, etcétera, etcétera. Creemos que el ministro tiene que ocuparse de todo integralmente lo que está pasando en materia educacional y no referir cada cierto tiempo a esto que no entendemos la finalidad si no es política. El crédito con aval del Estado es un tema prioritario, especialmente para los sectores medios, por lo tanto le exigimos al gobierno menos letra chica, menos mensajes equívocos, menos dobles discursos. Acá se necesita una política clara y esperamos que el ministro Cataldo prontamente presente el proyecto que quieren avanzar y a partir de ahí tengamos una discusión mirando la realidad de los sectores vulnerables y medios del país y también obviamente con la sustentabilidad financiera que una política como esta necesita. Claro, ya es una política entonces que genera bastante expectativa en el Congreso, decían ambos diputados, Stefan Schubert y también Diego Chalper, que ya es hora de que el gobierno entregue finalmente la propuesta de condonación del CAE, también esta propuesta justamente que viene a modernizar el sistema de financiamiento de la educación superior, puesto que ya por años, desde de hecho el 2022, en la cuenta pública el presidente Gabriel Boric había anunciado que este proyecto iba a ingresar en 2023, ya estamos en 2024 y es por eso entonces que genera bastante expectativa que finalmente se pueda presentar el proyecto como tal ya este septiembre, justamente en las últimas semanas de ese mes. También hubo reacciones, por cierto, en el oficialismo, valoraron de hecho ya estos lineamientos que entregó el ministro de Educación Nicolás Cataldo, también las conversaciones que se han sostenido con el Frente Amplio, también con el Partido Socialista, entre partidos de oficialismo, por supuesto, y llamaron también los diputados, los vamos a pasar a escuchar, pero hicieron un llamado a la oposición a que en este tema en particular, que por cierto preocupa a la ciudadanía y ha sido un tema central en el gobierno del presidente Gabriel Boric, por lo menos en su propuesta, en su programa que justamente presentó en su campaña. Bueno, llaman entonces a no ser obstruccionistas como sí lo han sido en la reforma tributaria y en la reforma de pensiones, decían entonces parlamentarios del oficialismo. Pasemos a revisar entonces cuál fue ese llamado. Valoramos lo dicho por el ministro Cataldo de no descartar la condonación total para aquellos que no trabajan en lo que estudiaron, que no alcanzan a llegar a fin de mes y que tienen esta deuda acumulada con intereses bancarios. Es por eso que esperemos que cumplan con el mes de septiembre, hacer el envío del proyecto al Congreso y bueno, que el Congreso, la oposición, especialmente la derecha, no realice lo mismo que con la reforma tributaria que se negaron siquiera a debatirla, o con la reforma de pensiones que han dilatado su tramitación, que la condonación al CAE no duerma el sueño de los justos, porque hay muchos compatriotas que requieren de esta ayuda. La derecha puede contribuir y va a ser determinante en lograr o no que este proyecto salga a la luz.
Tenemos muchas expectativas. Este es un proyecto muy esperado y que viene a alivianar la pesada carga que para muchísimas familias significó el haber contraído deudas estudiantiles. En lo personal, espero que la oposición dé un debate constructivo, dado que los datos ya desmitificaron la falsa creencia que la condonación del CAE es solamente para privilegiados. Estamos hablando de la segunda mayor deuda después de la hipotecaria y que el promedio de sueldo de quienes están en mora es de alrededor de 700.000 pesos. Bueno, y también siguiendo la línea de lo que decía el diputado Juan Santana, justamente el gobierno ya aclaró que no va a ser una condonación del crédito con aval del Estado en su totalidad, es decir, para toda la población como se proponía desde un inicio, sino, como decía Nicolás Cataldo, el ministro de Educación ayer en CNN, justamente sería condonarlo, ojalá en su totalidad, mencionaba a ciertas personas que se vean más afectadas con esta deuda, personas finalmente que tengan un salario más bajo, hayan desertado de la universidad, se dediquen a algo diferente o no hayan podido encontrar trabajo, eran parte entonces de las características de las personas que tendrían mayor dificultad para hacer el pago de esta deuda y que finalmente al cual el gobierno podría prestar cierta ayuda, eventualmente una totalidad, una ayuda finalmente que venga a reparar esos vacíos, digamos, por las deudas, y también un adelanto entonces que entregaba el ministro de Educación Nicolás Cataldo, justamente entregar un incentivo para aquellas personas que dejaron de pagar estas deudas, estas cuotas mes a mes y que justamente, bueno, se acumulan en 540.000 personas aproximadamente, y justamente para lograr el pago entonces en su totalidad de aquellos deudores es que se van a generar incentivos. Será entonces parte de lo que adelantaba el ministro de Educación Nicolás Cataldo y que por cierto conoceremos en detalle ya después del 18 de septiembre. Ya empieza el 18 de septiembre a marcar pautas de antes o después. Bueno, Colomba, muchísimas gracias por toda esta información sobre un tema sin duda que es relevante, trae polémica. Nos vamos a la pausa.